Muy bienvenidos y en los siguientes minutos compartiremos una serie de conceptos sobre esta fascinante enfermedad que es la enfermedad de Crohn. Esta presentación está dividida en varias partes, partiendo por la importancia y una serie de elementos de introducción a lo que es la enfermedad de Crohn. Vamos a comentar puntos de la etiología y la fisiopatología, por supuesto de las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, de cómo se estudian, de cuáles son los exámenes pertinentes para una adecuada aproximación, y vamos a enfrentarnos cómo tenemos que hacerlo para el tratamiento, tocando y pincelando algunos conceptos muy importantes y por supuesto con un mensaje final de estas condiciones que se denominan enfermedades inflamatorias intestinales. En Latinoamérica estamos viviendo, según este gran epidemiólogo Kaplan, una fase que se llama aumento de la incidencia, que es la segunda etapa en lo que significa la evolución epidemiológica de la enfermedad inflamatoria, en la cual se produce un dramático aumento en el número de nuevos casos de la enfermedad de Crohn. Pero todavía su prevalencia global todavía sigue siendo algo menor comparado con países desarrollados. Y si vemos qué ha pasado con la evolución de una serie de enfermedades importantes, como son las enfermedades infecciosas, podemos ver ahí en el gráfico de la izquierda que muchas de estas enfermedades infecciosas que en algún momento fueron y condujeron y produjeron una serie de elementos de morbilidad y de mortalidad a la raza humana han ido claramente en disminución en las últimas décadas. Por el contrario, una serie de enfermedades inmunomediadas han comenzado a aparecer y a emergir con aumentos muy considerables, y entre ellas tenemos a la enfermedad de Crohn, que ha presentado un incremento importante en su incidencia. Por lo tanto, estas son enfermedades a las cuales nos vamos a exponer constantemente durante todos los próximos años. A la izquierda tenemos cómo es una mucosa y una histología normal de un intestino de un colon, y hacia la derecha qué es lo que puede comenzar a producirse cuando existe la enfermedad de Crohn. Cómo se produce una inflamación, aparecen úlceras, cómo existe una fragilidad en la mucosa y cómo esta estructura histológica se desestructura totalmente frente a esta condición en la cual se produce una inflamación persistente, anormal, patológica, y que esta característica, estas condiciones, estas enfermedades tienen un aspecto muy importante que se denominan crónicas e idiopáticas. Significa que van a estar presentes si es que no es un tratamiento adecuado durante algún tiempo, pero cuya etiología aún desconocemos. Entonces ahí claramente se produce este fenómeno de perpetuación de la inflamación a nivel de la mucosa. Y si exponemos qué es la enfermedad de Crohn dentro de una serie de enfermedades inflamatorias que pueden afectar el intestino delgado y el colon, la enfermedad de Crohn representa la intensidad máxima en la cual se puede comenzar a desarrollar o a producir cuando son enfermedades inmunomediadas. Y por lo tanto es un hito importante para tener presente. Y dado este aspecto, las distintas formas y presentaciones de la enfermedad es que puede ser muy polimorfa, variada. Entonces no existe necesariamente un tipo de enfermedad de Crohn, sino que pueden existir muchas diferentes formas de presentación, por lo tanto puede ser muy pleomórfico, muy variopinto, muy heterogénea la forma en la cual se pueden presentar estas enfermedades. Y ahí está representada en esta diapositiva distintas formas de manifestación, siendo esta una enfermedad predominantemente del intestino, esencialmente intestinales. También hay una serie de condiciones extraintestinales y que diversos sistemas del organismo pueden estar afectadas en este tipo de enfermedades. Por lo tanto, son muy variadas las formas de presentación de esta condición. Y por lo tanto, si pudiéramos resumir qué es la enfermedad de Crohn, en esta se produce una inflamación recurrente o persistente, dígase crónica. Hay una alteración macroscópica evidente de cualquier parte del tubo digestivo, y estas enfermedades pueden afectar desde la boca hasta la región perianal, y especialmente afectan el ilion distal y el colon. Y su presentación es muy diversa, tanto a nivel intestinal como extraintestinal. El diagnóstico no siempre es fácil y el tratamiento todavía está lejos de ser óptimo. Por lo tanto, la enfermedad de Crohn es una enfermedad compleja. En una serie de datos recopilados por nuestra unidad, hemos visto que a lo largo de los años
esto que se ha presentado, que comentamos previamente, claramente había un aumento en el número de pacientes nuevos con enfermedad de Crohn representada por la barra verde. Y por lo tanto, aquí vemos claramente cómo ha ido aumentando a lo largo de los años. Esto no es solo como número de casos diagnosticados, sino también con hospitalizaciones. En nuestro país, entre el 2001 y el 2012, se produjo un aumento importante en el número de pacientes que requerían hospitalización por la enfermedad de Crohn. Y además de tener un aumento en el número de casos, un punto relevante es que muchos de estos pacientes requieren cirugía. Por lo tanto, una enfermedad que en ocasiones requiere que tengamos que tomar grandes medidas, ir a lo que significa operaciones, cirugías, sacar y resecar partes importantes del intestino. ¿Por qué se producen estas enfermedades? Son totalmente desconocidas, son idiopáticas, pero aquí 3 grandes esferas son las que están condicionando el que pueda desarrollarse una enfermedad de Crohn. Por un lado, la predisposición genética. Hay una serie de genes, sobre 200 variantes genéticas pueden llevar a producir una enfermedad de Crohn. Esto se asocia a una desregulación de mi sistema inmune a nivel de la mucosa, tanto a nivel innato como adaptativo, y sobre estos 2 componentes personales actúan una serie de factores medioambientales. Por ejemplo, gran tema en la microbiota, cómo la bacteria, la flora intestinal, los hongos, lo que vive dentro de nuestro intestino puede modular la condición de aparición de esta enfermedad inflamatoria intestinal en una serie de factores medioambientales, como en cigarrillo, fármaco, la dieta, en estrés, infecciones. Si aquí trazamos cuáles son los factores de riesgo más importantes para la enfermedad de Crohn, la línea vertical es la línea de no efecto, significa que el determinado factor no condiciona ni un riesgo ni un factor protector. Encontramos que el tabaquismo y las infecciones gastrointestinales predisponen a la aparición de la enfermedad de Crohn. Lo mismo el antecedente de una apendicectomía, el uso de anticonceptivos. También los antiinflamatorios se han asociado a un mayor riesgo de aparición de la enfermedad de Crohn y hay factores como protectores, por ejemplo, la lactancia materna. Y el estilo de vida occidental, quizás la dieta occidental, la ingesta de alimentos ultraprocesados puede condicionar un mayor riesgo para la enfermedad de Crohn. Pero sin lugar a duda, en tener un familiar con una enfermedad inflamatoria intestinal, en tener un familiar con enfermedad de Crohn, es el factor que más riesgo condiciona para la aparición de esto, por lo tanto resaltando el importante papel de los factores genéticos. Entonces, esto es una enfermedad de causa desconocida idiopática, pero sabemos que tienden a esta evolución crónica, que significa que cursa con momentos de actividad de la enfermedad en los cuales los pacientes claramente están inflamado en su intestino y en los cuales los pacientes tienen una serie de síntomas asociados. Y hay momentos incluso en que puede remitir, entonces va en este curso oscilante a lo largo del tiempo y si no mide un tratamiento va a tener este curso recurrente. Entonces estas son condiciones de presentación recurrente o crónicas. ¿Cómo nos enfrentamos o cómo sospechamos la presencia de una enfermedad de Crohn? Indudablemente que el factor clínico, los síntomas, las molestias del paciente son el punto más relevante y sobre esto nos apoyamos en una serie de exámenes complementarios. Exámenes de laboratorio, tanto de sangre como de deposiciones, los estudios endoscópicos que son realmente muy importantes para diagnosticar la enfermedad de Crohn. Además, el estudio histológico que uno puede obtener en el estudio endoscópico y las imágenes, los estudios radiológicos. Importante, obviamente, ahí reforzar que no hay ningún marcador que sea patognomónico específico, que si está presente uno dice tiene una enfermedad de Crohn y si no está presente no. Esto claramente es la integración de todos estos factores para poder diagnosticar y acercarnos, enfrentarnos a lo que significa un paciente con enfermedad de Crohn. Y esto requiere un trabajo interdisciplinario entre los distintos profesionales que vamos a estar comprometidos en el enfoque y enfrentamiento de estos pacientes. ¿Cuál es la estrategia diagnóstica para el planteamiento de una enfermedad de Crohn? Por supuesto que en la historia, en los síntomas que los vamos a ver a continuación, es el curso crónico. No vamos a plantear que estamos frente a un paciente con estas características si lleva pocos días de síntomas. Es un paciente que habitualmente lleva semanas o meses con una historia clínica que revela este curso crónico reponente. Y en el examen físico, el examen abdominal, el examen global nos va a ayudar mucho cómo está su abdomen,
o lo que significan las manifestaciones extraintestinales. Y en eso vamos a hacer el planteamiento clínico. Y sobre eso nos van a ayudar a encontrar exámenes que demuestren, de alguna manera atestiguen la presencia de la inflamación, ya sea a nivel sistémico con exámenes de sangre o a nivel intestinal con la medición en deposiciones de marcadores de inflamación, por ejemplo, la calprotectina fecal. Siempre vamos a estar atentos a descartar que no exista una infección, y sobre esto vamos a plantear ya el estudio más específico, que son los estudios endoscópicos, como una colonoscopía, ojalá con ileoscopía y las biopsias respectivas, y las imágenes que nos permiten de alguna manera determinar la extensión de la inflamación a nivel intestinal. Y sobre esto vamos a plantear el diagnóstico y la terapéutica asociada a estas condiciones. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se presenta un paciente con esta característica, con la enfermedad de Crohn? Entonces vamos a reforzar primero un dolor abdominal recurrente que lleva días, semanas en forma extensa, especialmente cuando ya son más de 3 semanas, uno claramente sospecha la presencia de estas enfermedades. Una diarrea prolongada o crónica, mayor a 2 o 3 semanas. Que en las deposiciones exista sangre y mucosidad, eso apoya, no siempre está, pero pensar en la enfermedad de Crohn. El paciente no se siente bien en su estado global, compromiso del estado general, la presencia de fiebre, y pueden haber síntomas del punto de vista rectales como pujo, tenesmo o urgencia. Pensar también cuando hay náuseas o vómito, y siendo esta enfermedad intestinal, frecuentemente casi la mitad de los pacientes manifiestan una serie de síntomas extraintestinales. Entonces ahí les mostramos cómo son la presentación clínica de un paciente con una enfermedad de Crohn. Sobre esto hay algunos antecedentes importantes, tener otras condiciones autoinmunes, presencia de alguna infección, neoplasia, son puntos importantes que nos ayudan en diagnóstico, como también en cómo vamos a modular el tratamiento. En cuanto a antecedentes familiares, si hay antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal, si hay antecedentes de pólipos de colon, si hay algún antecedente de neoplasia en la familia, por lo tanto va a ser muy importante. En cuanto a fármaco, si yo he estado expuesto a antibióticos, antiinflamatorios, a fármacos inmunomoduladores o algunos irritantes del intestino como el alcohol, corticina o algunas drogas recreacionales, si hay antecedentes de un viaje o antecedentes de alguna infección entérica. Y por supuesto el tabaquismo, punto importante siempre para la enfermedad de Crohn. Si hay cirugías, cuáles son sus conductas sexuales, todo eso influye en el planteamiento de la enfermedad de Crohn. Y a nivel del examen físico vamos evaluando en su estado general para ver su estado nutricional, su peso, su índice de masa corporal, cuán hidratado está, si hay presencia de fiebre o anemia, cómo está su estado hemodinámico, si está bien perfundido. Sobre esto, un muy buen examen abdominal para ver si hay dolor, sensibilidad, algún signo de gravedad, de alarma, de irritación peritoneal, si hay presencia de alguna masa abdominal claramente palpable, cómo están sus ruidos intestinales. Si tiene o no enfermedad perianal, que es una de las características propias de esta condición, la enfermedad de Crohn. Y si hay manifestaciones intestinales, y ahí están mencionadas las principales a nivel de piel, de la mucosa oral, las articulaciones, los dolores articulares, las manifestaciones oculares, hepáticas, vasculares, que son de las principales de las manifestaciones extraintestinales. En cuanto a los exámenes de laboratorio general, el hemograma, para ver si hay un indicador de inflamación, la VHS, la proteína C reactiva en sangre, que nos ayuda a determinar el grado de inflamación, la presencia de calprotectina fecal en las deposiciones, que es un indicador muy sensible y certero de estas enfermedades, estudiar o descartar agentes infecciosos a través de exámenes clásicos como coproductivo, parasitológico de deposiciones, pero especialmente a través de las nuevas técnicas moleculares de PCR múltiple y en especial para el Clostridium difficile. Y por supuesto que en algunos casos muy especiales a lo mejor algún estudio genético. En cuanto a exámenes complementarios, algunos que evalúen su nutrición, el estado catabólico, ver cómo están una serie de marcadores de los niveles de vitamina, hierro, minerales, que no haya una alteración a nivel hepático o renal, estudiar otras condiciones que se asocian como una enfermedad celíaca, el hipotiroidismo, descartar alguna inmunosupresión mediante el estudio de VIH y serologías virales para el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C. Y junto con eso vamos a necesitar estudios más precisos
para obviamente poder diagnosticar la enfermedad y además evaluar la extensión a través de estudios endoscópicos, histológicos y de imágenes. Respecto a la endoscopía en la enfermedad inflamatoria, en la enfermedad de Crohn es indudablemente el examen de elección para el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Es un examen altamente sensible, nos permite diagnosticar diferencialmente de otras condiciones, valora la extensión con mucha precisión, establece la intensidad de la inflamación mirando la mucosa, permite la toma de muestras para la histología y de esta manera corroborar nuestra sospecha diagnóstica de estas enfermedades crónicas, una colitis crónica, estudios microbiológicos para descartar infecciones y también para poder precisar diagnosticar una serie de complicaciones como obstrucciones, estenosis o cáncer. Y en cuanto a opciones terapéuticas que nos ofrece la endoscopía, por supuesto, sacar pólipos, obviamente, y hacer dilataciones. En algunos pacientes podemos hacer también estudios endoscópicos antes, una endoscopía ANTA, pero la ileocolonoscopía, indudablemente, que es el examen de elección que vamos a necesitar para la mayoría de los pacientes con enfermedad de Crohn. Ahí les muestro una serie de imágenes para mostrarles cómo se ve por dentro un intestino, un colon afectado con una enfermedad de Crohn, con la presencia de aftas arriba a la izquierda, arriba al centro, la presencia de úlcera o una pequeña obstrucción, abajo a la izquierda, úlceras longitudinales que claramente son marcadores muy propios de la enfermedad de Crohn, o la presencia de abajo en el centro de una obstrucción intestinal. Y a la derecha, dos fotos respecto a enfermedad perianal, con fisuras, con abscesos, con fístulas, como las pueden ver, para mostrar que la afectación puede afectar hasta la región perianal. ¿Cuáles son las lesiones endoscópicas más características de la enfermedad de Crohn? Las erosiones aftoides, las úlceras geográficas, las úlceras longitudinales. También cuando estas confluyen con úlceras transversales, lo que da este espectro empedrado, este aspecto adoquinado. La afectación segmentaria, que es muy propia de esta enfermedad de Crohn. La presencia de fisuras, de fístulas, de obstrucciones, de estenosis. La presencia de lesiones perianales y por supuesto que una lesión del intestino delgado o en zona proximal es muy característica de la enfermedad de Crohn. Ahí están mostradas cuáles son las distintas frecuencias en las cuales los diferentes segmentos puede afectar la enfermedad de Crohn a nivel del ileum terminal o la afectación de ileum con colon o la afectación exclusiva de colon o cuando hay manifestaciones mucho más variadas como muestra ahí el gráfico con sus frecuencias. Y aquí muestra una histología de una enfermedad de Crohn solo para reforzar el compromiso transmural, cómo se engruesa esta capa que habitualmente es muy delgada a nivel de nuestro intestino y ese engrosamiento, esa afectación transmural, transparietal es muy propia de la enfermedad, lo cual condiciona la estenosis, la presencia de fístulas, de abscesos y este compromiso puede afectar a cualquier área de nuestro tubo digestivo, pero con especial énfasis al ileum distal. Y esta información tiende a ser muy segmentaria, heterogénea y puede asociarse a enfermedad perianal. En cuanto a los elementos histológicos que uno lo pide, especialmente para los estudios endoscópicos, en los cuales uno lo obtiene con una pinza endoscópica, una biopsia a través de esta pinza, es que uno lo que le pide al patólogo es que muestre signos de cronicidad. ¿Y cuáles son esos signos de cronicidad? Esa alteración de la arquitectura de las criptas, de su disposición normal, cuando se altera y estas criptas se atrofian, cuando están enlompeadas, cuando no llegan a las musculares de la mucosa, cuando se bifurcan, cuando son muy irregulares, es un claro signo de cronicidad que le pone el sello a la enteritis y colitis crónica con esta afectación heterogénea. Y puede haber infiltración plasmocitaria, metaplasia de las células de Paneth, y cuando hay granuloma, eso también nos apoya mucho en el diagnóstico de la enfermedad de Crohn. Y en cuanto a imágenes, por supuesto, nos ayudan mucho en corroborar, en poder precisar la extensión y puede ser desde una radiografía de abdomen convencional para el diagnóstico de esta complicación importante que cuando nuestro colon está muy dilatado, que se llama el megacolon tóxico. Pero las imágenes seccionales tipo escáner o resonancia son de los que más utilizamos y que nos permiten precisar hasta dónde se extiende la inflamación y el compromiso a nivel parietal. Y tenemos ahí tanto un escáner o resonancia de abdomen y pelvis, de preferencia con medio de contraste,
la enteroclisis y enterografía, que nos permite el estudio más preciso del intestino delgado, la poloclisis para el estudio del colon y la resonancia para lo que es el estudio de la enfermedad perianal. Por su parte, la existencia de la cápsula endoscópica permite tomar fotos, imágenes muy precisas de nuestro intestino delgado. No se puede hacer cuando bien hay una obstrucción del intestino delgado, pero una herramienta que muchas veces nos ayuda al diagnóstico cuando las técnicas endoscópicas alta y baja no han podido precisar. Y también en el último tiempo ha ganado gran auge el uso de la ecografía abdominal por manos expertas que nos permiten detectar inflamaciones muy precisas y por lo tanto ahí viene un campo de desarrollo muy importante para los siguientes años. Y en la endosonografía nos permite hacer diagnósticos más precisos cuando la enfermedad afecta a la zona perianal. Ahí está representada una radiografía de abdomen simple para un megacolon tóxico en que con un transverso ustedes lo pueden ver ahí muy dilatado sobre 6 o 8 centímetros. Un escáner en disposición colonal donde se puede ver una ileitis en una enteroclisis por escáner, como en este estudio varitado de un tránsito intestino delgado. Ustedes pueden ver ahí una obstrucción muy larga en el intestino delgado, el signo de la cuerda, y en esta resonancia una fístula perianal. Por lo tanto, las imágenes nos ayudan mucho. Todo esto nos ayuda a precisar en el paciente, a clasificarlo, y para eso existe una clasificación clínica para los pacientes con enfermedad de Crohn, en el cual una de las principales variables es la edad en diagnóstico. Si es menos de 16, es entre 17 y 40 años o mayores de 40 años. ¿Cuál es la localización de la enfermedad para ilion terminal exclusivo o cuando es colon exclusivo o cuando se mezcla ilion y colon, que es el L3, y cuando hay una afectación proximal tan tercio distal del ilion, se llama afectación proximal y es cuando está afectado, por ejemplo, el estómago, el yeyuno o el ilion proximal. Y en cuanto al patrón de comportamiento o el patrón de la inflamación, tenemos el fenotipo inflamatorio cuando no hay obstrucción ni fístula, el fenotipo obstructivo o estenosante, y el tercero es cuando hay un fenotipo perforante o fistulizante. Y en esto se le agrega la letra P para la afectación perianal, porque esto nos ayuda mucho en abordarlo terapéuticamente de la mejor manera. Y para reforzar el concepto de lo que es este último punto, el comportamiento inflamatorio o fenotipo, es que existen estos 3 fenotipos de la enfermedad. El fenotipo inflamatorio, a la izquierda, no hay una estenosis, no hay una perforación, una fístula. Cuando hay un fenotipo obstructivo estenosante, y eso significa que todas las zonas proximales a la estenosis se dilatan, y el fenotipo fistulizante cuando hay alguna perforación, fístula, abscesos, se rompe el intestino por este compromiso transmural y que obviamente obliga a enfrentarlo de una manera muy específica. Y además podemos evaluar la intensidad de la inflamación y para eso existen estos 2 grandes criterios, el criterio de Harvey-Bradford y el criterio del CDAI, Crohn's Disease Activity Index. El primero es retrospectivo y solo de un día, esa es la ventaja, con 5 variables que son ahí mencionadas, y el segundo tiene que ser prospectivo por 7 días con esas 8 variables que están ahí. Y esto nos permite evaluar la gravedad o la intensidad de la inflamación con la cual se presenta un paciente con enfermedad de Crohn. Para enfrentar la estrategia en la enfermedad de Crohn, tenemos que definir, como ya lo hemos mencionado, la extensión, fenotipo y gravedad, definir los objetivos y diseñar una estrategia y tiempo para conseguir estos objetivos. Los objetivos hoy día son muy exigentes. No nos basta solo cubrir el círculo externo, mejoría de los síntomas. Necesitamos que entre en una revisión clínica y ojalá libre de esteroides. Y ojalá que todos sus exámenes de laboratorio estén normales y con una curación de la mucosa a nivel de los estudios endoscópicos y potencialmente histológico. Y esto es lo que se denomina la remisión profunda. Y si logramos eso, mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes. Porque si vemos acá cómo se comporta esta enfermedad en esta línea negra con inflamación a lo largo del tiempo, cada una de estas inflamaciones va dejando una secuela y va produciendo un daño estructural en la cual se produce estenosis, fístula, cirugía, volver a una estenosis y con el riesgo acumulado de un cáncer. Y por lo tanto, necesitamos actuar tempranamente para que de alguna manera no nos contentemos solo con mantener ese momento desinflamado, sino prevenir
y la complicación estructural que se va produciendo a nivel del intestino. Detener la progresión de la enfermedad de Crohn, no solo quitar los síntomas. En esta aproximación no es solo farmacológica, hay una serie de factores que son tan o más importantes que los fármacos. Por ejemplo, evitar el tabaco, evitar los antiinflamatorios no esteroidales, una dieta adecuada. Y lo que se recomienda es lo que significa la dieta mediterránea, suplementación de un déficit, manejar el estrés y la depresión, aportar suplementos de vitamina D, regular el sueño, estimular una actividad física sana, evitar las trombosis, profilaxis de trombosis venosa profunda en hospitalizaciones y evaluar el estatus del virus Epstein-Barr que puede condicionar un riesgo mayor de neoplasias. A continuación está este famoso triángulo pirámide de cuáles son los fármacos más habituales para el uso en la enfermedad de Crohn. Y teniendo como base que se utilizan muy poco en el contexto actual de los 5 aminosalicídicos como un antiinflamatorio específico de una mucosa o antibióticos que a veces lo tenemos que utilizar, los corticoides en sus diferentes formas de presentación, prednisona, budesonida o corticoide endovenoso, los inmunomoduladores como la citopurina, seimercaptopurina, metotrexato, las terapias avanzadas, las terapias biológicas y por supuesto que la cirugía. Y esta aproximación tiene que ser personalizada y precisa, porque a pesar de los avances, los corticoides no ayudan en un porcentaje, los inmunomoduladores en otro, los anti-TNF también ya ha sido una gran revolución desde su aparición y por supuesto que todavía tenemos una proporción no menor de pacientes cuando no responden a estas terapias previas, anteriores, y necesitamos terapias avanzadas que complementen a los anti-TNF. Aquí les represento cómo enfrentamos a un paciente con enfermedad de Crohn, en el cual, dependiendo del grado de intensidad de su perfil pronóstico de las complicaciones, tenemos. Cuando la enfermedad es leve, podemos usar algún corticoide tópico o sistémico. Sin embargo, si la enfermedad es moderada o ya hay algún factor un poquitito de eventualmente mal pronóstico, tenemos que en ocasiones utilizar inmunomoduladores, tiopurinas, metotrexato. Y cuando la enfermedad está muy intensa, hay factores de mal pronóstico, cuando hay complicaciones, tenemos que ir a terapias más avanzadas como las terapias biológicas, entre los cuales el anti-TNF fue el primero en que apareció, para lograr nuestro objetivo que el paciente esté sin inflamación, pero sin daño estructural. Y si lo hemos conseguido, tenemos que ir controlándolo, evaluándolo periódicamente. Pero si no lo logramos conseguir, tenemos que ir y avanzar a otro tipo de terapias, incluido por supuesto la opción quirúrgica, pero también con la aparición de nuevos fármacos, de nuevas terapias, esto nos ha ayudado mucho. Desde lo que significa la producción de otro tipo de anticuerpos contra la interleuquina 2 y 23, moduladores de la integrina tipo vedolizumab, moléculas pequeñas como aquellos que actúan sobre los JAK o que actúan sobre la esfingosina 1-fosfato y de esta manera, poder contener a este tipo de inflamación. Y a modo de ejemplo de lo importante que es el fenotipo, por ejemplo, cuando la enfermedad es exclusiva antiinflamatoria, los corticoides pueden tener ahí un gran papel. Y en el Crohn de colon exclusivo, cuando es leve a moderada, los 5 aminosalicílicos pudieran en algún paciente mantener muy controlada la enfermedad. Pero si hay una obstrucción intestinal, muchas veces requiere una adecuación en el régimen, en la dieta, por ejemplo, que el paciente no coma, nutrirlo muchas veces endovenosamente, usar corticoides o evaluar la cirugía para ir a sacar esa zona obstruida. Y cuando el fenotipo es perforante, penetrante, los antibióticos pueden jugar un papel, como mínimo los inmunomoduladores, las terapias biológicas, especialmente los anti-TNF, infliximab, adalimumab, y evaluar siempre la cirugía. Y cuando nos enfrentamos ante un brote grave de la enfermedad de Crohn, muchas veces nos tenemos que hospitalizar, descartar infecciones, tener una radiografía de abdomen simple al ingreso y el tratamiento de elección va a ser corticoides endovenosos, con o sin antibióticos. Y la nutrición y la profilaxis de las trombosis venosa profunda va a ser muy importante. El control clínico y de exámenes periódicos, y cuando no hay respuesta vamos a tener que ir a terapia avanzada. Anti-TNF, anti-interleuquina 12-23, anti-integrina, moléculas pequeñas, anti-esfingosina 1-fosfato y la cirugía. Y para terminar, ¿qué significa la cirugía en la enfermedad de Crohn? Cuando operamos,
frente al fracaso del tratamiento médico para mejorar los síntomas, tratar complicaciones o prevenir o tratar cáncer. Y en la enfermedad de Crohn, la cirugía en general tiene una aproximación muy conservadora porque no es curativa. Sin embargo, hoy día, por ejemplo, una cirugía temprana en una enfermedad de hilo distal puede tener muchos beneficios y puede ser tan favorable o incluso más que cualquiera de las terapias avanzadas. Y por lo tanto, como mensajes finales, no olvidar que tenemos que en estos pacientes suspender el cigarrillo. Además, ojo con que estén bien inmunizados. Una vigilancia endoscópica periódica en la enfermedad de Crohn. Siempre necesitamos un buen control de la inflamación intestinal a través de fármacos. Una evaluación dermatológica y ginecológica para evitar complicaciones, evitar los antiinflamatorios, el déficit de vitamina D, manejar el estrés, el insomnio, la depresión, el riesgo de trombosis venosa profunda, estimular el ejercicio, una dieta balanceada, probablemente muy cercana a la dieta mediterránea, educar y trabajar en equipo. Muchas gracias.